Hola a todas y todos los usuarios de las redes sociales de Teatro Ciudad de México, nuestros habitanteatros, nuevamente descubriendo las artes escénicas y en esta ocasión a través de la mirada de una reconocida figura. Originaria de Oaxaca, Gloria Carrasco es una prolífica escenógrafa y directora de arte, quien ha trabajado por décadas en teatro, cine y televisión. En 2017 fue reconocida por el World Stage Design, uno de los más importantes concursos del mundo en cuanto a diseño escénico. Asimismo, ha recibido el premio Ariel en 2 ocasiones. Hoy nos regala un poco de su tiempo para hablar sobre su trayectoria, su profesión y el teatro. Ese arte que ella reconoce como un universo que permite la cercanía, las posibilidades e imaginación, todas en un franco diálogo que se abre generosamente entre quien lo hace y quien lo observa. Acompáñanos. ¿Cómo llegó el teatro a su vida? Empecé como con inquietudes por las artes visuales en Oaxaca, yo soy de Oaxaca, y luego me enteré, tuve una beca de restauración, una beca técnica del Centro Nacional de Conservación de Obras, y ahí me enteré de la convocatoria del CUT, y todo lo que decían me pareció fascinante, ¿no? Yo había hecho teatro en la prepa y en la secundaria, no era muy, no estaba muy lejana, pero me gustó mucho la idea de la escenografía, ¿no? Todo lo que decían, lo que decía la convocatoria, dije, eso es lo que quiero hacer. Y en ese sentido, en el CUT, yo tengo entendido es teatro y actuación. ¿Usted le tocó esa rama o cómo fue la dinámica? Sí, no, hubo un tiempo que se organizó un proyecto de dirección, o sea, para formar directores y formar escenógrafos. Eso estuvo comandado por Ludwig Margules y Alejandro Luna, y fue un periodo de varios años, como de 4 o 5 años. Entonces salimos 2 generaciones completas y algunos otros compañeros que se nos fueron anexando ahí. ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Cómo era la dinámica? ¿Sus maestros? ¿Algunas enseñanzas? Y pues mira, pues justo teníamos a Alejandro Luna, a Ludwig Margules, a Noé Gitrick, por ejemplo, que acaba de tener una exposición en el MUAC, interesantísima, a Rita Eder, no, perdón, Noé Gitrix no tuvo exposición, Noé Gitrix era el de literatura. Marcos Kurtich fue el que tuvo la exposición. Y luego también nos dio clase José Caballero. Entonces, como eran estos programas había una generación arriba de nosotros donde estaban en escenografía, estaban Tolita Figueroa, Mónica Kubli, que la acabamos de perder con una pena, Tere Uribe, y ellas eran como adjuntas de los maestros también para darle seguimiento a las clases. No era un programa muy interesante porque entrábamos a las clases y a las tablas luego, ¿no? O sea, desde el primer año ya estábamos haciendo montajes en el foro del CUT y asistiendo a los maestros, ¿no? A mí me tocó asistir ópera a Ludwig Margules, me tocó asistir y codiseñar con Alejandro Luna una obra que se llama Fotografía en la playa. Él hizo la escenografía. Y Ana García, que ahora es escritora, que es una extraordinaria, Ana García Bergua, extraordinaria escritora, ella era mi compañera del CUT. Entonces, entre las dos diseñamos el vestuario de esta obra y luego seguimos, ¿no? Seguimos trabajando juntas una temporada hasta que ella se dedicó a la literatura. Yo también me moví entre el teatro y el cine. ¿Qué enseñanzas, ejemplo, le daba el maestro Margules, el maestro Luna? Pues lo primero fue como esta enormísima pasión por el teatro, ¿no? Creo que descubrí el mundo, primero el mundo paralelo que existe adentro de un, de un escenario, de un teatro, después encontrarle como la enormísima este, amplitud de posibilidades, y realmente fue como inocularnos pues el sentido de la comunidad teatral, el sentido del diseño en mi caso. De hecho, tomábamos clases de dirección también, entonces me tocó dirigir, me tocó actuar, cosa que agradezco muchísimo porque me parece que diseñar escenografía tiene mucho que ver con cómo se siente el actor en el espacio y cuál es la idea global que tiene el director, ¿no? Entonces creo que
parte de las buenas enseñanzas fue acercarnos a teatros profesionales de la mano de los maestros y entender desde el escenario mismo, desde la materia pura que es el actor, la actuación, las demás artes, ¿no? En mi caso, la escenografía. Entonces creo que fue de las grandes enseñanzas del CUT que a mí me dejó como marcada. Y en este caso, ejemplo, ya esbozó un poco, pero ¿cómo es el proceso de creación de un diseño de escenografía? Desde que le llega, digamos, el texto. Claro, fíjate que el diseño de escenografía, como te comentaba, como tuvimos clases de dirección en el CUT, es como muy interesante analizar como el todo. De alguna manera nos decía Margul, nos decía Luna, que un escenógrafo de alguna manera codirige, porque en realidad cuando uno plantea el espacio y el dispositivo donde se va a suceder ese montaje teatral, de alguna manera estás induciendo y provocando cierto tipo de movimientos y por tipo, la espacialidad misma provoca estos movimientos, ¿no? Entonces, me llega el texto y de alguna manera pienso como en el todo, ¿qué quiere decir la obra, no? ¿Qué quiere decir la obra y qué cosa me replica a mí en lo particular? Me gusta mucho ir a los ensayos, agradezco muchísimo las conversaciones con los directores, porque de pronto, normalmente hay como mucha retroalimentación, ¿no? Yo trabajo mucho con Mario Espinosa, sobre todo, y de pronto es esta idea de empezar a comunicarnos, ¿no? De lo que yo estoy pensando le sirve a él para acabar de completar su proceso de idea del montaje teatral. Lo que él me dice definitivamente me alimenta para darle como un seguimiento, o sea, se hacen como amalgamas, se hacen como un trabajo, ahí inicia como el trabajo en colectivo, aunque el director está trabajando desde el principio con los actores, creo que esta cosa tan sabrosa de poder formar parte de pues de este grupo y de estas cabezas, entonces después oyes al actor, después ves el espacio, y entonces todo esto se va como superponiendo, como en layers, como en capas, hasta que sucede, ¿no? A veces se hacen grandes diseños y acabas poniendo una silla en el escenario, o al revés, ¿no? Empiezas con una silla y acabas montando una escenografía enorme. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? También trabajo con Ángel Ancona como iluminador, entonces también viene otro proceso muy, muy colaborativo en términos de diseño, ¿no? De repente no sabemos hasta dónde el espacio provocó la luz o la luz provocó el espacio y entonces de pronto se vuelve una cosa muy, pues esto, sabrosa. Y en este caso, ejemplo, ¿le ha tocado algún director que ya traiga su visión, por así decirlo, y que le diga, quiero que por aquí vaya la escenografía, o que usted haya sido como, no, es que por aquí ha habido eso? Sí, sí, siempre hay, siempre hay. Por ejemplo, me tocó una vez con Tony Castro hacer, ¿cómo se llamaba? Misery. Y de pronto yo tenía como una idea muy, muy en la cabeza y Tony, cuando empezaron los ensayos, de alguna manera, es curioso porque a veces en el teatro que tiene como una intención comercial, o sea, que además de ser una cuestión cultural, hay una idea, a mí me llamó antes el productor, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya tenía pimponeada un montón de cosas con el productor y cuando llega el director, de alguna manera, ya estaba como bastante trabajado la idea del espacio, pero definitivamente llega el director y de ahí toma lo que le gusta y adapta o simplemente solicita una cosa nueva, ¿no? Entonces a veces sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, él venía con una idea de una cosa mucho más multimedia y demás, entonces cómo se pueden introducir los distintos lenguajes a un espacio que no necesariamente está pensado en principio para hacerse así, ¿no? Entonces, cómo, pues definitivamente todas las cabezas creativas, o sea, los mismos actores van proponiendo, o ellos ven una cosa a veces distinta a lo que uno hace, y de pronto uno le replica, dices, claro, también quiere decir esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede como alimentar? Entonces, sí, definitivamente sucede también. Y ejemplo, usted menciona, existen ciertas mancuernas, director, escenógrafo. Digo, de ahorita rápido busqué algunas, y bueno, Gabriel Pascal con David Holguín,
o Luis de Tavira con Philippe Amann, Hugo Arrevillaga con Auda Caraza y Atenea Chávez. ¿Cómo es la dinámica Mario Espinosa, Gloria Carrasco? Pues fíjate que es curioso porque yo empecé definitivamente empecé con el teatro, pero muy pronto fui llamada al cine. Y entonces yo empecé a trabajar en la dirección de arte en el cine y de alguna manera una temporada me retiré del teatro. Y era curioso porque Mario siempre me preguntaba, oye, a ver, estoy haciendo esta obra, está tal escenógrafo, y ¿tú qué dirías? ¿No? Entonces siempre me estaba como involucrando y de repente era como una vida paralela, ¿no? Entonces, yo a veces iba a los estrenos y al montaje y decía, ah, mira, así quedó la idea, pero evidentemente el escenógrafo la había evolucionado y la había a veces hecho suya, a veces rechazado, como todo, pero de repente me llamó la atención que de alguna manera, aunque yo no estuviera en los montajes, mi participación era bastante cercana, ¿no? Aunque yo fuera solamente de espectadora. Entonces, cuando, digamos, hice varios años cine solamente, pues porque también es un trabajo muy apasionante, y cuando regreso al teatro, que primero regresé a hacer cosas en el CUT, con los estudiantes del CUT, entonces fue muy bonito regresar, estaba Toño Crestani de director, y él empezó a llamar a exalumnos del CUT para trabajar directamente con los alumnos, cosa que me pareció fantástico porque pues tenía mis dudas de si yo todavía era pertinente en el teatro y esto. Fue muy sabroso, trabajé como 4 o 5 años seguidos con varios montajes del CUT otra vez, ya con los actores, y entré a trabajar otra vez a la mancuerna ya como mucho más formal con Mario Espinosa, ¿no? Entonces es como muy, muy rico esto que te decía de empezar a dialogarlo, porque él tiene una idea, yo le escucho, pero también tengo otra, y luego cómo se van mezclando y alimentando. Y hay veces cuando nos sale bien, sí, cuando nos sale bien, en conjunto, ¿no? Porque a veces le salen a él mejor sus montajes que a mí mis escenografías. Eh, pero cuando se llega a la amalgama perfecta, de pronto sí ves cómo todos los procesos creativos se van alimentando uno del otro, ¿no? Por ejemplo, en este montaje de Edipo en colofón, que hicimos de esta obra de Flavio González Melo, que hicimos con Compañía Nacional, era como, de por sí la propuesta de Flavio era un Edipo, que en realidad era un centro medio psiquiátrico y tal, y yo estaba trabajando muchas cosas como en círculo, como en un espacio redondo, por un asunto personal, ¿no? Era como una exploración mía. Y entonces cuando propuse el espacio al principio era, pero ¿qué tiene que ver? Y poco a poco fue como volviéndose parte así como indispensable de la obra, y creo que es de unos montajes como muy sabrosos por esta bola que se empieza a armar en conjunto y que de pronto se mezcla el barro de uno con el barro de otro y se vuelve una sola cosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay algunas obras como las del Edip que de pronto es una unidad, ¿no? Es una unidad de dirección y de escenografía, ¿no? Si nosotros la volviéramos a hacer, la haríamos igual, me parece, ¿no? Entonces, hay otras obras que uno dice, ah, no, pues sí la podríamos hacer diferente por esto y por lo otro, ¿no? Evidentemente, cuando viene otro director y otro escenógrafo, será su propia lectura, que es lo rico del teatro. Pero en estos casos son como, ¡pum!, bomboncitos, garbancitos de a libra, digo yo. Justamente buscando programas, vi Mira. y de la escenografía, ejemplo de Deep en colofón, me acuerdo mucho que había algo que justamente como que se repetía y se abría cada vez más. O Sí, sea, exacto. había el momento que se sacaban los ojos y había como un estruendo y ¡pras! La escenografía se abría y otra vez pasaba, regresaban a volverse a sacar los ojos, se dijo, y otra vez se vio abriendo más, que eso me pareció Sí, algo muy interesante. sí, ahí por ejemplo fue muy, muy curioso porque el clásico Edipo pues tiene una encrucijada, ¿no? Hay una encrucijada donde se encuentra con el padre y toda la historia. Y a mí me era como fundamental. Entonces, ¿cómo voy a hacer la encrucijada? Y en la obra de Flavio González Melo había un árbol donde Edipo se columpiaba. Y yo dije, claro, la encrucijada son las raíces del árbol. Y las raíces van a ir abriendo la tierra, ¿no? En este caso, mi espacio redondo, que era como
pues eso, yo le llamaba un espacio femenino, ¿no? Partiendo del cerebro que pedía el director y del útero que yo estaba proponiendo. Entonces dije, claro, lo único que tiene el texto es un árbol. El árbol no existía. Yo no hice ningún árbol, ¿no? Simplemente puse el columpio, pero sí las raíces del árbol que iban hacia una fuente de agua. Y entonces el árbol se iba como abriendo, o sea, las raíces iban como explotando. Entonces, de alguna manera, retomé la idea de la encrucijada y para mí eso significa, porque entonces estaban las tres líneas de apertura, de alguna manera, ¿no? Y esta cuestión como repetitiva, además del texto, Ángel Ancona diseña una espiral de luces. Y entonces el movimiento natural de los actores empieza a ser una cuestión circular y circular, ¿no? Y el espacio naturalmente lo provocaba también. Y el director lo usa. Entonces son de esos montajes, como te decía, pues gozosos, porque al final de cuentas uno contribuye a que se suceda un, pues eso, ¿no? Un evento teatral, que se suceda el teatro. Y en ese sentido, ahorita que mencionaba, pensando en esta idea de lo teatral, ejemplo, leí que usted hizo alguna vez escenografía para Fotografía en la Playa, de Emilio Carballido. No, ese fue la primera vez que asistí a Alejandro Luna. Yo iba en primer año, acababa de entrar a la escuela, en primer año del CUT, y ahí hicimos vestuario, la producción, y asistimos en escenografía e iluminación. Entonces fue así como, para mí creo que fue la primera vez que me presenté a un teatro profesional, ¿no? Primer año del CUT, siendo alumna del CUT, asistiendo a Alejandro Luna, y fue como fascinante descubrir pues eso, lo que una cajita, en este caso un teatro frontal, muy clásico y tal, en Casa de la Paz, lo que te puede dar, ¿no? Lo que te puede provocar, cómo puede traer unos recuerdos personales y sensaciones eh, casi intangibles y volverlas tangibles, ¿no? Entonces, a pesar de que ahí la escenografía, la idea principal fue de Luna, cómo la fuimos desarrollando, cómo nos permitió entrar a este trabajo en colectivo. Y también aprende uno a trabajar en colectivo, ¿no? O sea, está la idea del maestro como esta como dirección del espacio hacia que era la propuesta hacia la directora, Alejandra Gutiérrez. Y entonces es entre un aprendizaje y una colaboración. Entonces fue como muy, muy sabroso hacer esa fotografía en la playa, ¿sí? En ese sentido lo preguntaba porque yo tuve pues, oportunidad de ver Fotografía en la Playa, pero ya como por 2000 y tantos, una dirección de Raúl Quintanilla con una escenografía de Philip Amán. Entonces yo diría, usted que había participado en ese montaje unos años atrás, si le ha tocado ver obras que han montado otras personas y otras propuestas que ellos tienen el mismo texto, pero llegan hacia otra escenografía. Sí, sucede y de pronto, o sea, lo que a mí me pasa es que cuando hay muchas veces que la escenografía es mucho mejor, y entonces digo, claro, claro, me equivoqué cuando lo hice, ¿no? Pero hay otras cosas que son, pues, y que de pronto me cuesta mucho trabajo separarme, ¿no? Te comentaba el caso de Edith, que si yo la volviera a hacer, creo que no cambiaría, ¿no? Hay otras que dirían, no, sí, por supuesto, ¿no? Hice un trovador, por ejemplo, para la Ópera de Bellas Artes, que dirían, no, pues sí, creo que estaba la idea, pero no maduró, ¿no? Entonces hay estas cosas que uno, por supuesto, que tiene que tener la posibilidad de, de ver, y en ocasiones, te digo, y en muchas, yo creo que la mayoría, uno dice, mira, qué interesante. Y en otras, por ejemplo, en este caso particular de Fotografía en la Playa, éramos un grupo de gente muy joven. De hecho, Raúl estaba también en la obra, en ese primer montaje que debe haber sido, en los 80s, en el 83, 84, no sé, hace mucho, mucho tiempo. Y de pronto yo creo que todos nos quedamos un poco con ese montaje, ¿no? De repente hay cosas que haces muy joven y que de alguna manera te alimenta el resto de tu trabajo. Entonces, pues yo ahí me quedo con la primera, con la de Luna. Sí. Ha trabajado en teatro, cine, televisión. ¿Cuáles son algunas de las especificidades y diferencias para el trabajo que usted desempeña?
Pues fíjate que el teatro, que yo creo que sí es el padre ahí pues del drama, ¿no? A mí me enseñó, por ejemplo, y en esta idea de esa escuela del CUT, que yo a veces pienso que es una lástima que no hubiera como seguido, que te hace una idea como global, ¿no? Te digo, aunque a mí nunca me ha interesado ser directora, este, pensar de esa manera para diseñar una escenografía de teatro me ayudó a entrar muy rápidamente al cine. ¿No? Yo entré al cine, me invitaron a hacer una dirección de arte así, ¿no? No había visto, nunca había estado cerca de una cámara de cine y salió muy bien. Es una película que se llama La mujer de Benjamín, que es de los años del 90, creo, 80, 90, muy... Y, y lo que sucedía era como esta, por un lado, responsabilidad de que todo aquello que se ve, todo lo tangible, ¿no? Pensando que la luz es intangible o tiene otro tipo de percepción, es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, si el vestuario, aunque yo, o sea, puedo hacer o no hacer vestuario, pero en el caso de esa primera película que hice, el vestuario, la utilería, los sets, las locaciones, el color de la tierra, los paisajes, todo me significaba con mi conocimiento del teatro. Entonces, de alguna manera uno se vuelve responsable de que todo eso que va a salir en pantalla funcione, por un lado, para el director, porque creo que eso es un aprendizaje importantísimo. El teatro se sucede con los actores y se sucede con los directores. No puede no haber una escenografía y de cualquier manera hay teatro, eso me queda clarísimo. Entonces, el cine, una de las grandes diferencias es que el cine sucede en un lugar, ¿no? Uno puede hacer una obra de teatro en una caja negra y el fenómeno teatral sucede. En el cine también se puede, digo, ha habido experimentos muy interesantes, pero en realidad el cine requiere esta materia tangible. Estás contra una pared, contra una silla, contra madera, contra cemento, en un paisaje. O sea, aunque no exista la escenografía como tal, pues existen las nubes de Gabriel Figueroa y existe el cerro, ¿no? Existe la planta. Entonces, todo esto tangible mirado por un fotógrafo, de pronto entra esta parte de escenográfica tal que en el cine se llama más bien como dirección de arte y a últimas fechas diseño de producción, que es el que ver con todo lo tangible. Entonces de pronto un arte como el teatro que me enseñó a mirar el todo y a pensar como si yo estuviera dirigiendo. Eso nos decía Luna, a veces con palabras y a veces con ejemplos, ¿no? Yo veía sus iluminaciones, por ejemplo, de óperas, con esos cielos y las nubes que daban vueltas y me recordaban en el Palacio de Bellas Artes, y me recordaban paisajes de Gabriel Figueroa. Yo decía, claro, es como el dios aquí, el escenógrafo, el universo que crea, donde habita el actor, pues lo hace un escenógrafo, ¿no? El universo tangible, el universo de cosas, de materia. Y entonces el teatro me ayudó a comprender esto del cine, a esta como totalidad, a poder ser directora de arte sin tener que pasar por todos los escalafones, ¿no? De principio entré con eso. Y el cine me ayudó a observar el detalle, fíjate, porque en el cine, como tenemos el lenguaje de la cámara, ¿no? La cámara es la que genera si te acercas, si te alejas, si te pones de lado, si te pones del otro, si el tipo de plano y todo. En el cine no puedes tú poner un objeto de utilería que parezca, ¿no? En el teatro, por la distancia, uno puede hacer que esto sea un celular y no es, ¿no? Podrías poner una cajita con luz. En el cine no se puede, en el cine tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, y entonces de pronto también te alimenta de otra manera. Cuando yo hago escenografía siempre estoy como muy metida con toda la utilería. O sea, no puedo con que la utilería esté descuidada, ¿no? Por ejemplo. Tiene que ser precisa, tiene que ser exacta. A veces tengo que transformar las proporciones, porque pues una copita de ese tamaño en el teatro no se ve, ¿no? A lo mejor tiene que ser de otro tamaño, pero tiene que ser el material, que el actor lo sienta, que si beben agua de Jamaica, beban agua de Jamaica. O sea, hay una cosa como de este naturalismo del cine que de pronto me he encontrado con algunas producciones que me dicen, pero qué exageradas, y aquí no.
le digo, pues debe ser un vicio, ¿no? Debe ser un vicio, pero cuando hablo con los actores del mismo tema que el productor me dice que es una exageración, el actor me dice, te agradezco que sí sea no sé qué, porque a mí me das material para trabajar, ¿no? A mí me das material. Y si saco mi saco y adentro tengo el encendedor del personaje, cómo lo agradezco, ¿no? Entonces, son estas cositas que entonces uno te alimenta al otro y te puedes ir como, pues, entretejiéndolos, ¿no? Porque tampoco te podría decir me gusta más uno que otro. Me fascina cuando estoy en procesos teatrales, me encanta cuando estoy en rodaje cinematográfico. Y la tele, por ejemplo, tiene más dinero que las dos, ¿no? Que el cine y que el teatro, en términos de escenografía. Y entonces, pues a mí me dan de repente 20,000 metros cuadrados para hacer escenografía, ¿no? Entonces hago pueblos y hago cosas así, o foros completos, ¿no? Y entonces puedo probar texturas, materiales, y entonces es fascinante que no haya una limitación de monetaria. La imaginación se requiere igual, porque si no te corren, o sea, tienes que siempre estar como muy al día, pero, pero esa posibilidad de poder experimentar cosas, a mí me ha sucedido que hay cosas que tengo muchas ganas de experimentar, pero que ni encuentro la obra con la que lo pueda hacer, o no necesariamente, o sea, no me invitan a mí a hacer esa obra y tal, pero me quedo con alguna necesidad de experimentación y la tele me lo permite, ¿no? La tele me lo permite porque mientras el diseño funcione, mientras el director lo apruebe, mientras sirva para, pues puede ser sabrosísimo, ¿no? Y entonces de pronto, pues navega uno con no se vuelve un asunto de recursos, sino que se vuelve un asunto de cómo se emplean esos recursos para una cosa y para otra, ¿no? Para que salgan bien. ¿Qué elementos ha tenido algunos recurrentes, por así decirlo? O sea, ejemplo, ahorita que hablaba de Deep en Colofón, decía el círculo, había una exploración en ese momento. ¿En su trayectoria considera que ha habido cosas que han sido recurrentes o que usted ha metido como firma o como sello de su trabajo? Pues mira, el teatro normalmente lo tengo muy sintético, ¿no? O sea, el teatro nunca, no me gusta hacer casitas en el teatro. Debe ser mi vicio de que como hago tantas casitas en la televisión y el cine utiliza tantas casitas, ¿no? A veces en foro y a veces en locación, que a mí, por ejemplo, el teatro me gusta ser mucho más sintética, mucho más precisa, mucho más significativo, ¿no? Entonces, me gusta mucho la materia en el teatro, la textura, la materia, esta cosa como contundente que a veces me ha salido y a veces no, ¿verdad? Pero cuando sale es esta cosa de que no pongo yo casitas, ¿no? Esa es una de las cosas que yo he notado en el teatro porque me gusta mucho el espacio vacío, me gusta mucho, o sea, no le tengo miedo a meter un trapito. Por ejemplo, en esta obra que también hicimos juntos, esta de Una vez más, por favor, cuando yo dije, ¿con qué consiste tu escenografía? Le digo, en trapitos, ¿no? ¿Cómo crees que en trapitos? Si es la compañía nacional. Les dije, déjenme probar mis trapitos. Y de verdad eran trapitos, ¿no? Y de repente esos trapitos, con toda la magia del teatro, se convirtieron en un espacio teatral, pero eran trapitos así, ¿no? Y entonces, esta cosa, te digo, como que me he permitido explorar sin necesidad de tener puertas, ventanas, no sé qué, no sé qué, que yo creo que es una de las cosas que me pasa en el teatro, que me cuesta mucho trabajo pensar en construir casitas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que a veces lo he hecho, pero cuando lo he hecho, por ejemplo, en esta obra que te decía de Misery, que hice puertas y ventanas, como yo quería trabajar sobre la memoria, ¿no? Entonces era un espacio vacío también, ¿no? Era un espacio que tenía molduras y todo perfectamente, pues como en el cine, ¿no? Puesto, pero en realidad era un espacio también significativo, ¿no? Sí tenía paredes, pero no tenía más que el mueble que requería y punto. Entonces es como un asunto que creo que es uno de los sellos, si es que pudiera haber, este, pues creo, ¿no? Y por ejemplo, me preguntabas otra cosa de recurrencias. Lo que sí me sucede seguido, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Edipo, paralelamente hice en televisión esta serie de televisión que se llama Capadocia. Y entonces ahí propusimos un espacio redondo también, un encierro femenino en redondo y unos laberintos en redondo. Entonces yo estaba trabajando eso prácticamente a la par, ¿no?
Entonces, de repente, como una cosa alimenta a la otra. Y sí, pues sí sucede, ¿no? Sucede que a veces, o por ejemplo, cuando hicimos la ópera de Una vez más, por favor, la de Gabriela Ortiz, yo había hecho una película con Carlos Carrera en el desierto sobre las muertas de Juárez, que se llama El Traspatio, y yo estaba muy obsesionada, ¿no? Con esta cosa del desierto y la obra de Gabriela Ortiz, la ópera, tiene que ver con este paso a Estados Unidos, con este mismo desierto, con esto mismo. Entonces, sin acabar de pensarlo concretamente, de repente, claro, cuando descubrí que era la materia lo que ahí me iba a significar, que era la sensación del desierto, que era esta cosa como correr y siempre regresar al mismo punto. Y esta cuestión de la madera sin nada, ¿no? Dije, claro, es que es el desierto, eso es lo que necesito. Entonces, pues sí, sí se van alimentando una experiencia con otra y el cine te saca y el teatro te mete. Y entonces así es un poco. En 2017 usted gana la medalla de bronce en el World Stage Design. ¿Cómo fue esa experiencia y justamente cómo fue el contraste entre el diseño que se hace en México para escenografías en comparación con el mundo? Fíjate que primero es una experiencia bien interesante porque aquí me invita el Cervantino, que hace una alianza con el Festival de Santiago Amil, de Santiago de Chile, y el Festival de Bogotá, me parece, de Colombia. Y era un texto de un escritor chileno, la dirección de Fabio, ahorita se me acuerdo. Rubiano. El colombiano, sí, y Fabio Rubiano, y me invitan a mí de escenógrafa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue un trabajo interesante porque de alguna manera, aunque hablamos y propusimos una serie de cosas los tres, ¿no? El texto, el director y tal, de alguna manera trabajé sola porque el director llegó o sea, se inició el montaje, los textos de los actores y esto, sin el director presente. Ya cuando llega, que ya le da cuerpo a la obra, yo ya tenía la propuesta escenográfica. Entonces, por un lado fue interesante para mí tratar de cachar estas primeras conversaciones y estas pláticas, que todavía no había Zoom, pero bueno, o yo no lo sabía usar, si es que había, estas 4 o 5 cosas determinantes que había hablado con el director, cómo la podía cachar. Esa es una, ¿no? Y entonces me di vuelo. Entonces todo era un juego de celosías y de esto. Y en esta cuestión como de experimentación, hay, por ejemplo, así como tuve una obra de trapitos, esta fue una obra de cajitas de plástico, ¿no? Y entonces, también es un poco lo mismo de decir, es que yo lo que quiero es que el espacio le entre la luz por todos lados, ahí también trabajamos con Ángel, y, y esta sensación de, o sea, yo tenía como 2 ideas, ¿no? Por un lado, se supone que era un café de chinos, entonces los cafés de chinos pues tienen sus características, su barra y sus lámparas chinas. Por otro lado, lo íbamos a hacer en Latinoamérica y entonces todas las cosas de plástico vienen de contenedores de China, ¿no? Entonces decía, a ver cómo le hago. Y se hace como esta exploración, que a mí me gustaba mucho la escenografía, ¿no? Cuando llega Fabio, y pues bueno, ahí fue como toda una comunicación muy interesante. Pero bueno, la obra se hace, se termina y tal, y yo me quedo con esta como cosquillita de hacer algo más con la escenografía, y entonces meto cámaras de cine para experimentar las texturas a través de la luz con un punto de vista externo, que es la cámara, ¿no? Entonces, en realidad fue un ejercicio escolar, o sea, yo doy clases en el CCC también, pues invité a un exalumno y una alumna de ese momento, y a un grupito de actores y tal, y entonces empezamos como a jugar en el espacio, porque de pronto, que esa es otra cosa que también nos decía Luna, de pronto la idea de que la escenografía pudiera independizarse del evento teatral, yo creo que no se llama escenografía, que podría llamarse, no sé, pieza o alguna cosa así, pero entiendo como esta cosa extraña entre el diseño escenográfico que se logra independizar y el diseño escenográfico que nada más forma parte de la puesta en escena, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la obra que yo mando las fotos de la escenografía,
pero sobre todo mando la experimentación sensorial de luz y textura sobre un espacio teatral convertido en una cosa más, ¿no? Convertido en una especie de pues en una cosita audiovisual, ¿no? Se convirtió en una peliculita, digamos, chiquita, que porque no hablan ni nada. ¿Sí? Y entonces yo creo que una de las cosas interesantes fue, primero que fue en China, y entonces se llamaba La Caja China, y entonces era como muy osado de mi parte, que los chinos, como la caja china, ¿no? Por otro lado, como pasito de que una escenografía se pueda convertir en algo más, que tiene que ver con un reciclaje, pero no reciclar la pared para convertirla en otra, sino una pieza escenográfica de pronto puede servir como contenedor para otra cosa, ¿no? Para otro tipo de experimentación, y bueno, yo estaba en esas, y entonces creo que, porque una de las cosas que me comentaban el jurado era como esto, ¿no? Esta posibilidad de que la, la, eh, la escenografía sirva para la obra de teatro, para el montaje teatral, y en mi caso, que la pude volver una pieza independiente sin transformarla, simplemente mirarla de un lugar distinto, de una manera distinta, ¿no? Que para esto me sirvió la experiencia en cine. Y entonces se vuelve como interesante porque a mí también me dejó, son estas cosas que siempre tienen un poquito de ganas y uno dice, bueno, pues ¿en dónde voy a poder montar una escenografía para nada, no? O sea, que aproveché la oportunidad de que hubo un remontaje. Terminando la temporada lo pedí un día más para meter mis cámaras de cine y demás, y fue como apoyo al CCC, apoyo al CENART y tal, y entonces fue como muy rico hacerlo. Y por otro lado, llegas a la exposición, entonces es fascinante ver lo que hacen los escenógrafos de todas partes del mundo. Me encontré con varios, gente que admiro muchísimo, o con piezas de gente que admiro muchísimo, que también trabajan en cine y en teatro, sobre todo la gente, los chinos, bueno, yo estaba así boquiabierta porque tienen una perfección técnica impresionante y una cosa muy sensible también. Pero en términos generales, cuando menos escenográficamente hablando, yo creo que México tiene grandes exponentes en escenografía y creo que también en dirección y los actores definitivamente. Y es como muy importante confrontarse con el otro, ¿no? Confrontarse en un evento donde están los mejores escenógrafos del mundo, y si no los mejores, los seleccionados para poder competir en las distintas categorías, cómo el arte contemporáneo va incidiendo, o sea, un actor puede hacer performance, pero un escenógrafo también, pero un director también, pero también instalación, pero también un artista plástico, pero también un poeta. Y entonces este tiempo contemporáneo, y creo que el World Stage Design de Taiwán me lo confirmó, digamos, ¿no? Esta idea de que el artista, aunque te muevas, en mi caso en la escenografía, no te limita a que seas solamente escenógrafo, puede ser también artista, ¿no? O sea, y de pronto estas como confluencias te digo, de distintos artes y de distintas miradas, que por supuesto ve uno cosas de las que te alimentas. Y hay una cosa bien interesante que creo que a mí también me dejó un gran como enseñanza, que es, uno tiene que mostrarse, que saber mostrarse, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno ve una exposición de un artista visual, ellos saben cómo se quieren mostrar, ¿no? O sea, este asunto entre la curaduría y la obra de arte que está como muy mezclado, porque hay un discurso además, ¿no? No nada más es el cuadrito pintado, sino se vuelve todo un discurso del espacio, de la luz. En esas confluencias descubrí que, por ejemplo, había unas cosas fantásticas, tanto mexicanas como de otros lados, pero que no estaban bien expuestas, que uno no acababa de entender esa pieza en sí misma, ¿no? No te la podías acabar de imaginar en un todo. Y había otras cosas que eran completas, ¿no? Que estaban ahí, además de que escenográficamente funcionaban. Entonces creo que esta cosa cuando menos a mí sí me hizo como pensar mucho, porque yo había participado en otro World Stage Design y me había quedado con esas ganas. Que dije, claro, es que no nada más es que lleves una pieza que a ti te resulte interesante o que te puedan preseleccionar y puedas llevarla,
sino uno tiene que poder transmitir con ese objeto, sea maqueta, sea tu instalación que hagas, lo que sea, tienes que poder transmitir el fenómeno artístico. Quizás no teatral porque no está el actor ahí, pero sí el fenómeno artístico. Entonces yo creo que esta parte se vuelve pues un aprendizaje, ¿no? No nada más es que te haya salido bien bonita tu escenografía, sino que además logres transmitir en una experiencia inmediata una aproximación desde el arte, ¿no? Entonces creo que eso para mí fue como un aprendizaje bien rico. Uh-huh. Finalmente, para usted, si pudiera definir lo que es el teatro? Ay, Dios, es el universo que todos necesitamos. Es un mundo muy cercano y sí creo que es un universo porque la posibilidad de imaginar y de comunicar y de estar cerca, o sea, los procesos teatrales son cercanos, el evento teatral, el fenómeno teatral se sucede cuando el actor y el público se juntan y me parece que todo esto se convierte en una posibilidad de un mundo donde se puede reflexionar, de un mundo que dialoga, de un mundo que dialoga porque requiere la presencia para que se haga, ¿no? Entonces, requiero al espectador que me esté viendo en el momento que lo estoy haciendo, en el momento que está sucediendo. Entonces, me parece que en un momento que no es este momento nada más por el encierro y el coronavirus, sino en esos momentos donde la humanidad se olvida de dialogar, se olvida de escuchar al otro y de estar presente y atendiendo en ese momento, el teatro lo sigue logrando, ¿no? Sigue logrando atrapar la atención, quizás es el dispositivo de apagar las luces, estar todo negro, esperar y que entonces empiece, quizás es esta expectativa, pero definitivamente logra comunicarnos otra vez con la parte humana de comunicación inmediata, de reflexión inmediata, de estar ahí y decir, te estoy viendo, te estoy escuchando y estoy procesando lo que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que el teatro en ese sentido es pues fundamental para la vida, porque hay pocos espacios donde uno puede estar en esa comunión, ¿no? La música también sucede, la música en vivo también sucede. Me parece que hay algunos melómanos y gente que está muy, muy cercana a la música, pero de pronto es fascinante ver en el teatro gente joven, gente que no ha venido de ningún lado, que no tiene ninguna formación ni nada, y de pronto se conecta con ese diálogo, porque estamos hablando, ¿no? Entre seres humanos. Y de pronto la música te conecta desde otro lado, que no es exactamente de la palabra, ¿no? Pero yo creo que es fascinante las artes escénicas en vivo porque te dan esa dimensión de tu humanidad. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.